Tenemos instrucciones para vivir situaciones de pérdidas. Hemos invitado a Camilo Rusi, que es escritor y acompañante de duelo, autor del libro El Duelo Duele, y eso está bien. Él ha sido fundador del Congreso Internacional Online de Cierre de Ciclos, que es un evento organizado para aprender a vivir con paz y con claridad en cierres de todo tipo de ciclos. Y por eso le damos la bienvenida a Camilo Rusi. Camilo, muy buenas noches. Bienvenido a Bla Bla Blue. Mauricio, muy buenas noches. Qué dicha estar por acá con ustedes. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo va todo? Excelente, excelente, ¿no? Dichoso de hablar de este tema que nos cae a todos, que es tan importante, pero pues que no se habla tanto. No se habla tanto. Camilo ya estuvo hace un tiempo con nosotros, pero lo quise volver a invitar porque tuve un evento familiar y personal, y es que el año pasado, en octubre, perdí a mi mamá y a los 2 meses perdí un gran amigo. Entonces me acordé del libro de Camilo Rusi y fui y lo compré y lo busqué y dije, voy a volver a invitar a Camilo porque este libro es muy, muy, muy bueno y recomendadísimo para que quiera comprarlo, porque lo que usted nos hablaba la primera vez que estuvo acá es que hay diferentes tipos de duelos y que los duelos no solamente están conectados con el fallecimiento de seres queridos, ni de amigos, ni de eso, sino también hay otros tipos de duelo, ¿no, Camilo? Exacto, exacto. Digamos que es el primer mito que abordo en el duelo y que para mí es un honor que lo hayas leído y que te haya servido, porque para eso lo escribí. Entonces, el primer mito que abordo ahí es que solo se puede estar en duelo por la muerte física de un ser querido cercano, y resulta que cualquier situación de pérdida que sea dolorosa para la persona que la está viviendo, eso genera un duelo, y ejemplos hay muchísimos, ¿no? Un divorcio, una separación amorosa, el cambio en las etapas de vida, una situación de salud, una migración, sea forzada o sea voluntaria, un cambio de trabajo, un cambio económico, bueno, un montón de situaciones, mejor dicho, la vida son duelos. Entonces, pues lo más lógico es que nos eduquemos un poco al respecto, ¿no? También habla usted en este maravilloso libro, Camilo, del tabú que es la muerte, y es algo que todos experimentamos. O sea, hay algo que es importante, es que de entender, es que las personas que tenemos a los lados se van a morir. Uno a veces no entiende eso. Cuando se murió mi papá en el 2008, yo decía, sí, es una realidad, los papás de uno se mueren. Y cuando se murió mi mamá en octubre del año pasado, yo decía, me quedé huérfano. Yo tengo 53 años y uno siente, claro, no necesita uno a la mamá para que le esté dando comida, lo esté acompañando, porque uno ya está viejo, pues. Pero se siente uno como que, ¡guau! Esto es bien duro y bien complicado. ¿Por qué no hablamos del duelo? ¿Por qué sigue siendo este tema un tabú, Camilo? Fíjate, ese es como uno de los misterios que yo trato de entender, ¿no? Le tememos a lo desconocido. Y entonces, entre menos hablamos del duelo y de la muerte, más desconocido es para nosotros, y entonces le tememos más. Digamos que es un tema que naturalmente genera miedo, genera angustia, pues porque por supuesto nadie quiere perder a sus seres queridos, pero si no se habla va a generar más miedo y más angustia. Este tabú es más que todo cultural, fíjate que no es natural, porque con los niños, por ejemplo, que son estos seres humanos como un poquito más naturales, sin tanto condicionamiento cultural, tú les hablas de la muerte y si tú lo haces con naturalidad, ellos lo toman con total naturalidad, y además te hacen las preguntas más intensas con total naturalidad. Te preguntan, oye, ¿y tú te vas a morir? Oye, ¿y el abuelito se va a morir? Oye, ¿y tal persona se va a morir? Te preguntan como si nada. Entonces es natural hablar de la muerte, pero después culturalmente, cuando tú lo haces, entonces la gente se eriza, se aleja, y entonces por supuesto tú aprendes, no, este no es un tema a tratar, es un tema a callar. Y eso genera mucho sufrimiento. Claro, y usted lo tuvo que tratar por el lado suyo, lo comentó usted en el libro, Camilo, por la muerte de su abuelo, ¿no? Correcto, esto empieza para mí justo en ese tabú. O sea, yo fui, entre comillas, víctima de ese tabú porque, pues como no había, y hoy en día tampoco hay, mucha educación sobre el tema de la muerte, cuando mi abuelito enferma, yo no me entero de eso. Y eso para mí fue muy difícil porque el día que él muere, para mí él murió de un día para otro. Digamos que yo no vi un proceso de su enfermedad, yo no vi que él desmejoró, nada. Para mí él estaba vivo y al otro día ya no estaba. Entonces para mí eso fue un shock muy intenso, que hubiera podido ser un poquito más suave si yo y si mi entorno
Que ojo, esto yo no estoy culpando a nadie, ¿no? O sea, esto no es culpa de una o de dos personas, esto es un tema de la falta de educación que hay en general en la sociedad. Y esto pues me complicó mucho el duelo a mí, tanto que lo pude abordar hasta casi 2 décadas después de vivir ese duelo. Me pasó una cosa que se llama duelo congelado, que es que como que uno no puede vivir, procesar su duelo y se lo carga. Y yo me lo cargué como 2 décadas hasta que ya por fin pude vivirlo, soltarlo. Este libro es maravilloso porque arranca desenmascarando 11 mitos acerca del duelo. Va a leer los títulos y ustedes, queridos oyentes, van a decir, yo pensé que era... Mire, solo se puede estar en duelo por la muerte de un ser querido. Mito 2, tienes que superar el duelo. Es que le dicen, no, es que usted tiene que superarlo. Mito 3, para estar en duelo hay que estar triste. Mito 4, tengo que ser fuerte. Es que yo tengo que ser fuerte. Mito 5, el tiempo lo sana todo. Bueno, aquí hay una cantidad de cosas que uno tiene una cantidad como de basura, Camilo, en la cabeza. Y ustedes enmascaran y dicen temas como que tengo que ser fuerte. El mito 4. Y usted dice, no necesariamente. ¿Quién dijo eso? ¿Está escrito en dónde? Y empieza uno a meterse en unas películas de yo tengo que fortalecerme. No es así, ¿no, Camilo? ¿Por qué? No. Tranquilo, Exacto. esté débil. Es lo que más nos dicen, es lo que más nos dicen. Tienes que ser fuerte, te deseo fortaleza y por supuesto nunca nos lo dicen con la intención de, pues, de dañarnos, ¿no? Simplemente algo que ya se volvió como una frase, pues un poco de cajón que uno dice, pero yo sugiero ahí en el libro y sugiero en el día a día que dejemos de decir eso porque a pesar de que la intención no es mala, el efecto puede ser muy difícil. Es como, yo les pongo un ejemplo siempre, es como si Mauricio se cae y se dobló el tobillo y le está doliendo mucho y yo levanto a Mauricio a la fuerza y le digo, aquí no pasó nada, tiene que ser fuerte, siga para adelante. ¿Qué va a pasar? Que Mauricio va a decir, no, si Camilo me lo dice, pues yo, eso es lo que se hace. Y empieza a caminar. ¿Y qué le pasa al tobillo? Pues que empeora. Entonces pasa lo mismo con el duelo. El duelo es una herida, lo que pasa es que no es física, es emocional, es psicológica y entonces seguir como si nada la vida haciéndose el fuerte empeora la herida. Entonces es un consejo que ojalá yo sueño que se deje de dar y más bien el consejo sería, no, permítete sentir eso que estás sintiendo y además yo te acompaño a sentirlo, pues es mucho más amoroso. De acuerdo. Bueno, muchos oyentes están conectadísimos, mandan mensajes a nuestra línea 316-692-5274, la línea de bla, bla, bla aquí. Un oyente dice, o una oyente, dice, yo perdí mi madre en 2024, toda mi atención al tema, gracias por tocar estos temas, Mauricio. Sí, es que a todos nos tocan y nos van a tocar. O sea, usted dice, no, ahorita estoy tranquilo. Bueno, espere y tranquilo. Hay otro mito que me llamó mucho la atención y lo leí, sentí un descanso y además... Usted lo explica perfecto, Camilo. El tema del sufrimiento, del dolor, que son lo mismo. Cuando leí eso yo dije, qué maravilla esto. Cuéntenos cómo es el tema del sufrimiento, del dolor. Además porque lo confundimos, ¿no? Tenemos la tendencia a confundir el sufrimiento y el dolor, porque son distintos. Importantísimo, qué bueno que toquemos este tema porque justo esto le va a ahorrar a las personas mucho sufrimiento, entonces porque son diferentes, los usamos como sinónimos, como si dolor fuera lo mismo que sufrimiento, pero resulta que no, digamos que dolor es lo inevitable, es lo natural. Imagínese, Mauricio, que si uno cuando nace, de una lo que lo recibe en este mundo es el dolor, o sea, el bebé siente dolor, la mamá siente dolor. El dolor es inevitable y de hecho es muy útil. Imagínese uno ahí cortando cebollita para el guiso y se corta un dedito y entonces si no le doliera, ¿qué pasa? Pues se sigue cortando. Ese dolor lo que está diciendo es, hey, hubo una herida, detente y cuídate. Y entonces dolor es muy útil. Lo que pasa es que socialmente como que lo pusimos como el enemigo. No queremos el dolor. El dolor lo único que está haciendo es su trabajo, es detenernos para que nos cuidemos. Ahora el sufrimiento sí es otra historia, porque el sufrimiento no es natural. Solo los seres humanos que ya tenemos desarrollada nuestra parte más analítica del cerebro podemos sufrir. Un bebé no puede sufrir, un animalito no puede sufrir, pueden sentir dolor, claro, pero sufrir no. Entonces, ¿qué es ese sufrimiento? Es el rechazo a eso que ya está pasando. Y entonces continuamos con el ejemplo de que me corté el dedo. Y entonces me corté el dedo y ahora entonces yo no solo siento el dolor de que me corté el dedo, sino mi mente empieza a decir, yo sí soy tonto, ¿cómo me voy a cortar el dedo otra vez? Y entonces a mí siempre me pasa esto y es que este cuchillo yo lo afilé demasiado y entonces es mi culpa y entonces está herida y por qué duele tanto. Y entonces ya la mente se va en un hilo
de sufrimiento, no de dolor. El sufrimiento es el rechazo a eso que ya me está pasando. Y aterricémoslo al duelo. En el duelo, si yo me permito sentir el dolor me va a ayudar a detenerme y a cuidarme, que es lo que necesitamos en duelo. Pero si yo me pongo a luchar contra que estoy sintiendo dolor emocional, llámese tristeza, llámese rabia, llámese miedo, llámese abandono, llámese culpa, si yo me pongo a luchar contra todo eso que siento, entonces ya no estoy sintiendo dolor, ya estoy sintiendo sufrimiento, y ese sufrimiento, vaya usted a ver cuándo se acaba. No se acaba si uno nunca deja de luchar, pero se acaba si uno deja de luchar. Entonces, esas son como las claves. Y eso es la importancia de saber la diferencia. Si no, uno se termina ahí luchando eternamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ese capítulo me impactó, la verdad, Camilo, se lo agradezco que lo haya escrito y lo ha explicado así en su libro, de esa manera, el sufrimiento y el dolor, maravilloso. Bueno, aquí un oyente nos dice, la vida es un paseo, estamos de paso. Es Luis Carlos Anillo desde Cartagena. Gracias, Luis Carlos, por su sintonía. Otro oyente por acá pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar un duelo, Camilo? Importantísima esa pregunta. Entonces, a ver, académicamente la investigación dice que entre 6 meses y a un año, pero yo digo que ese es un aproximado casi que grosero. O sea, es muy difícil realmente aproximar cuánto debe durar un duelo, porque es que hay algo muy curioso y es que el tiempo pasa para las personas que están en duelo de manera cronológica, o sea, la del reloj, pasó una hora, pasó un mes, pasó un año, pero también pasa, hay un tiempo que llaman el tiempo subjetivo, como cuando uno va a una fiesta y la pasa genial y entonces se le pasó el tiempo rápido, o uno tal vez está en una clase bien aburrida y se le pasa muy lento, entonces ese es el tiempo subjetivo. Eso en el duelo cambia un montón. A uno, no sé si a usted le pasó, Mauricio, pero una semana le puede parecer un mes, pero 6 meses le pueden parecer que se fueron volando. Entonces decir que puede durar solo un año o que puede durar solo 6 meses, eso es una aproximación muy intensa. Lo que yo entiendo la pregunta que hacen porque es que uno se preocupa, uno dice, ¿qué tal si yo ya llevo más del tiempo saludable de estar en el duelo? Y entonces ahí yo les doy como la indicación de a qué tienen que ponerle atención. El duelo a uno como que lo incapacita, como cuando uno está incapacitado por el médico, que le dan una excusa médica. Entonces el duelo también a uno lo incapacita, pero lo incapacita en todas las áreas. Cuando el duelo es intenso, uno lo incapacita a nivel mental, uno no se puede concentrar, uno pone atención, se le olvidó para dónde iba, no se puede concentrar. Uno lo incapacita también a nivel emocional, puede estar o desbordado emocionalmente o bloqueado emocionalmente. Lo incapacita a nivel físico, un cansancio, no puede dormir, alteración de la alimentación, bueno, un montón de cosas. Lo incapacita a nivel social, lo incapacita incluso para quien está dentro de sus creencias a nivel espiritual. Entonces, cuando se junta todo esto es como si uno estuviera ahí como en una UCI, ¿no? Como no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y entonces, si eso se prolonga más de 4 o 5 meses, ahí sí hay que ponerle mucha atención. Sí, pero de resto, si han pasado, por ejemplo, 2 años y uno mira la foto de su ser querido y se le escurre una lágrima, por favor, no se preocupen, porque eso es completamente natural. No es que ustedes sigan ahí postrados en la UCI, es que son un ser humano que siente y ya. Perfecto. Bueno, y eso toca el mito 5, que es el tiempo lo sana todo, ¿no? Que uno también dice, no, cuando pasa el tiempo ya va a estar sano, y resulta que pueden pasar años y uno sigue sintiendo el hueco de la persona y es normal, ¿no? O sea, normal. Correcto. Y es que más que el tiempo que pase, importa lo que uno hace con ese tiempo. Es totalmente diferente. O sea, si no, el duelo se trataría de, no sé, yo pongo un cronómetro, pongo 6 meses y me siento a esperar. Por supuesto que no, es muy diferente si yo me paso 6 meses peleándome contra que estoy triste, luchando contra ese evento, no me pongo atención, no me cuido, me hago el fuerte, sigo adelante como si nada. Así tal vez yo me doy el espacio, porque eso es lo que necesita el duelo, espacio. Yo me doy el espacio mental para entender qué me está pasando. Yo me doy el espacio emocional para sentir lo que estoy sintiendo. Yo me doy el espacio social para conectarme con personas que me pueden sostener cuando yo estoy débil, cuando estoy vulnerable. Yo me doy el espacio físico para cuidar mi cuerpo. Entonces, a los 6 meses yo voy a estar en un estado bien diferente de la otra persona. Entonces depende uno qué hace con ese tiempo.
11 de la noche, 31 minutos, estamos con Camilo Rusi, el autor de un libro maravilloso que yo recomiendo, pero con todas. Se llama El duelo duele y eso está bien. Y lo consiguen ustedes en todas partes. ¿El libro sale hace cuánto, Camilo? ¿Qué va a mirar? Hace un poquito más de un año ya. Más de un año. Bueno, y está en todas partes. En todas las librerías lo consiguen. O sea, El duelo duele y eso está bien. Busquen el libro que es maravilloso. Aquí hay una pregunta desde Cali. Ignacio nos pregunta lo siguiente. Dice, Mauricio, buenas noches. Muy bueno el programa. Un saludo para el invitado Camilo. Quisiera hacer una pregunta. Yo he aprendido y entendido que todos tenemos que morirnos. Por esa razón, cuando he tenido pérdidas muy cercanas como mi padre, mi madre y unos hermanos, me han dolido, pero no he sufrido demasiado con esas pérdidas. Mi pregunta es, ¿será falta de amor? Desde Cali, Ignacio. Muchas gracias, nos manda este mensaje. Wow, Muchas gracias. excelente pregunta la de Ignacio. Me encanta esa pregunta porque es que nos da el permiso de hacer el duelo cada quien a su manera. Fíjense, hay una historia muy curiosa que justo también es de una señora de Cali que acompañó en su duelo. Y entonces ella era pues el alma de la fiesta. ¿No? Esta historia yo la cuento ahí en el libro. Y entonces ella era el alma de la fiesta y su hijo muere en una situación muy trágica. Y entonces ella seguía, digamos que no perdió eso de ser el alma de la fiesta, y entonces ella iba a las fiestas, la pasaba muy bien, se mostraba feliz y la gente le decía, oye, pero es que tú no lo querías. ¿Cómo así que tú estás feliz? Significa que no querías a tu hijo. Después ella me decía, Camilo, ¿cómo así no puedo estar feliz? No, yo, por supuesto que puedes estar feliz. Si eso es lo que tú sientes, es lo que tú sientes. Ella se iba a la casa después y ahí sí le daba la tristeza. Y entonces la familia le decía, no, ya suficiente tristeza, te vas a deprimir, no llores más. Y entonces ella me decía, estoy feliz en un lado y me dicen que no, estoy triste en un lado y me dicen que no. Entonces esto es importantísimo que nos metamos en la cabeza. El duelo es como si fueran los zapatos, cada quien a su talla. No hay una manera específica de hacer el duelo para todo el mundo. Entonces Ignacio no está sufriendo su duelo y no siente una tristeza profunda y desconsolada, y está sintiendo, no sé, sintió tal vez tristeza y la vive a su manera, pero también siente gratitud, pero también siente inspiración. Ese es su duelo y se lo tenemos que respetar. No tiene absolutamente nada ni de malo, ni de patológico, ni de erróneo. No, cada quien hace el duelo a su manera. Sí, y lo expresa también como quiere. Cuando se murió mi padre, mi mamá y mi hermana llorando desconsoladas, y yo no sé por qué. Claro que sí, yo no soy llorón con eso, Camilo. O sea, en ese tipo de cosas no soy llorón, pero no sé, Messi se gana la Copa Mundo del Mundial y ahí yo lloro. Yo digo, yo como que tengo desconectados, los cables están mal conectados por dentro, Camilo. Están cruzados. No, hombre, no, eso es natural, cada quien. Y además que hay algo muy chistoso, ¿no? Y es que llorar no es una emoción. O sea, uno puede llorar de alegría, uno puede llorar de tristeza, uno puede llorar porque se le metió un mugre en el ojo. La emoción es la tristeza. Y la tristeza se manifiesta se expresa de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, yo tampoco soy tan llorón y mi tristeza yo la expreso con que se me baja la energía y eso me bota a la cama. Yo no quiero hacer nada, yo quiero echarme en la cama y no hacer nada. Así es que yo estoy triste. Yo no estoy triste llorando desconsoladamente, pero habrá unos que sí. Bueno, a propósito de las cosas que uno hace con el duelo, hay uno de los mitos que usted tiene acá, que es el mito número 6, que es: lo que debo hacer es distraerme y ocuparme. A propósito de eso de quedarse en la cama, muchas veces que con el trabajo y con la ocupación, digo, no, es que toca, me voy a poner las pilas a trabajar. Eso está bien, eso está mal. ¿Cómo funciona ese mito, Camilo? Mauricio, ahí el veneno está en la dosis. El tema es que en el duelo no hay absolutos, no es como que algo siempre sea malo o algo siempre sea bueno. En el veneno está en la dosis. Entonces, la distracción es válida. O sea, si uno sí puede en el duelo decir, ok, estoy cansado de estar sintiendo tristeza todo el día, me voy a ir a distraer, me voy a ir a un parque, me voy a ir a hablar con un amigo, voy a hacer algo para sacarme esto un rato de la cabeza. Listo, perfecto. Ahora, si esa es mi única estrategia para abordar el duelo y lo hago todos los días, todas las semanas, todo el mes, pues entonces la distracción ya se me fue la dosis y ya se vuelve veneno, porque ya estoy evitando sentir, reprimiendo lo que siento, reprimiendo lo que pienso, y eso se vuelve una bomba de tiempos, eso va a explotar en algún momento. Pero no quiero, digamos acá, satanizar la distracción, porque es que puede ser muy útil, sobre todo en casos que uno está pues incendiado, ya inundado de emociones durante mucho tiempo, pues no sobra un respiro, no sobra relajarse un ratico y después seguir con más fuerza, sabiendo que eso es algo temporal. Digamos que el peligro de la distracción es que puede ser muy adictiva.
¿Y qué pasa entonces si yo me volqué totalmente al trabajo y por cualquier razón, no sé, una semana no puedo trabajar? Uf, eso va a ser una tortura para mí, ¿no? Porque es que eso era lo que me mantenía a raya. O la gente que usa cualquier sustancia, por ejemplo, el alcohol, que es muy recurrente. Entonces, en el momento que yo digo, no, ya yo no puedo tomar más alcohol, uf, eso me va a dar durísimo porque es que era lo que me mantenía a raya. Entonces, la distracción es válida, pero en dosis pequeñas, sugeriría yo. Estamos hablando de instrucciones para vivir situaciones de pérdidas y nuestros oyentes siguen respondiendo la pregunta que le formulamos hace un ratico en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, @Blue Radio Co, con un numeral bla bla bla. Cuéntenos, ¿está viviendo actualmente alguna situación de duelo, sí o no? Sí, 44%, no 56%. Ahí están los votos y además las opiniones y la línea siempre abierta para todos los oyentes de Bla Bla Blue. Es el número es el 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue donde hablamos todos y hablamos de todo. Hoy hablando de duelos. Camilo, y tienen esta pregunta para usted. Hola, dicen por acá. ¿Qué tan importante es la ritualización en el duelo? ¿Se necesita hacer ceremonia a nuestros seres queridos, Camilo? Buenísima pregunta, es algo que yo siempre sugiero. Ceremonizar el duelo, ritualizar el duelo. Es algo que, por ejemplo, Mauro, en pandemia no se pudo hacer mucho. ¿No? Sabe que no se podía hacer un funeral público, no nos podíamos reunir a honrar a nuestro ser querido. Y después siempre la sugerencia, por si a alguien le pasó eso, es que lo hagan de manera simbólica, digamos que tal vez o con las cenizas o simplemente de manera simbólica con una foto de la persona, porque las ceremonias de duelo son lo más importante porque nos dan lo que necesita el duelo, que es espacio, un espacio donde, y son pocos hoy en día, donde yo me puedo permitir sentir, donde yo puedo abrir mis emociones, donde yo puedo hablar del tema, donde es natural que nos reunamos a honrar a esa persona. Entonces es algo que 100% sugiero que se haga, no importa si la pérdida, la muerte pasó hace ya mucho tiempo, siempre se puede hacer. Es importantísimo. Y quiero aportar ahí mi experiencia personal para apoyar su idea, Camilo. Les comentaba que mi mamá se murió en octubre, entonces hicimos el proceso, la cremación y esto. Y entonces después mi hermana tuvo la idea, porque le sugirieron unos primos, que enterráramos las cenizas de ella en un lugar que están reforestando al norte de Bogotá, más al norte de Zipaquirá, en un lugar que es una reserva natural, y que entonces allá uno pagaba una plata y sembraba un arbolito con las cenizas del ser querido de uno y una plaquita con el nombre y la cosa, tan. Y todos dijimos que sí, que perfecto, que las cenizas de mi mamá, no sé qué. Cuando se empezó a acercar la fecha de esto, yo dije, no, esto va a ser como un entierro versión 2.0. Y yo dije, esto va a ser una cosa dolorosísima. Se la consulté a un psicólogo con el que estaba hablando y que me estaba también ayudando en el proceso y me dijo, vaya con toda a ese proceso. Yo sí, me dijo, vaya, siembre el árbol, y no sé qué. Bueno, mi hermana se le ocurrió unas cosas maravillosas, llevó unas canciones que le gustaban a mi mamá, cada una unas palabras, no sé qué. O sea, me dieron ganas de escribir una cosa para mi mamá, la escribí. Usted no se imagina, Camilo, oyentes, ese ritual, no, fue lo máximo. Lo máximo, yo bajé esa montaña, claro, sigue siendo doloroso, o sea, yo no estoy aquí tocando la risa, pero digo, ese ritual fue muy positivo. Apoyo lo que usted está aconsejando, Camilo, porque lo viví y los rituales son claves en esto. No hay que abandonarlos, ¿no, Camilo? Nunca. No, importantísimos hacerlos de corazón, saber que el ritual o la ceremonia no es que lo vaya a dejar a uno peor, porque es que puede que sí, que en el ritual o en la ceremonia uno dice, pues, otra vez me voy a entristecer, otra vez voy a retomar ese dolor. Y lo que pasa es que eso es inevitable y si tenemos un espacio seguro donde hacerlo, pues es que es maravilloso. Y entonces ese dolor se vuelve una manera muy bonita, de hecho, de conectar con nuestro ser querido de manera simbólica y de manera emocional y de manera, para quien lo crea, de manera espiritual. Entonces, es un espacio que no sobra, es un espacio que de hecho como sociedad deberíamos darnos mucho más. Sí, los rituales. Mira con eso. Bueno, en su libro que sigo recomendando, por supuesto, gracias. El duelo duele, y eso está bien. Aprende a vivir situaciones de cambio, pérdida y crisis. Su autor, Camilo Rusi, que está esta noche con nosotros en Bla Bla Bla. Entonces, en el capítulo 1 habla de desenmascarar los mitos. El capítulo 2 habla de respuestas a las 11 preguntas, quejas y reclamos más comunes que hay. Y hay una queja de muchas personas, y usted la pone como en la queja y reclamo,
La número 2 dice, ¿qué hago si en mi cabeza no para de preguntar por qué, por qué, por qué? Porque le ocurren esas cosas a uno, ¿no? Mucha gente dice, no, pues me acababa de casar. Era el momento más feliz con mi esposa. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasó esto a mi ser querido si él fue una persona maravillosa? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué hacemos con esta pregunta, Camilo? Sí, primero es importante, Mauricio, naturalizar que eso pase. Digamos que nuestra mente tiende a eso de hecho, por razones evolutivas. En nuestra evolución y a nuestros ancestros nunca les gustó la incertidumbre. Porque si había incertidumbre sobre algo, o sea, si yo no sé qué es ese predador grandote que hay ahí, pues probablemente yo estoy en peligro de muerte. Entonces no me gustaba. Nuestros ancestros querían certidumbre sobre todo, no les gustaba el cambio y le tenían miedo a cualquier novedad. Y entonces nosotros nos heredamos eso, no nos gusta la incertidumbre, cosa que es muy difícil hoy en día porque el duelo nos desubica y nos cambia la situación y nos pone en una situación de incertidumbre. Entonces, ¿qué hace la mente en automático? No, yo no quiero incertidumbre, yo quiero certidumbre. Entonces, a mí, por favor, me explican por qué está pasando todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí uno se va a encontrar muchas veces en el duelo con que no hay una respuesta concreta. Sí, por mucho que yo investigue y trate de entender por qué sucedió esto, por qué si éramos buenas personas, por qué si él era buena persona, por qué, pues puede que haya aproximaciones a saber por qué, pero puede que nunca haya una respuesta concreta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los acompañamientos de duelo cuando alguien está en esta situación? No le quitamos sus porqués, o sea, no le vamos a decir a la mente, no preguntes más por qué, porque cuando uno le dice eso a la mente, más insiste. Claro. Más insiste. Entonces, ahí lo que hacemos es agregar otra pregunta. No vamos a erradicar una pregunta, vamos a agregarle otra. Entonces, tú preguntas por qué, por qué, por qué, pero además preguntas, ¿será que hay algo de esta situación que yo no me estoy dando cuenta? ¿Será que hay algo que no estoy viendo? Tal vez no estoy viendo que pasamos momentos geniales por los cuales yo puedo tener gratitud. Tal vez no estoy viendo que la familia de alguna manera está unida. No sé, digamos que no se trata de solo ver el lado positivo, sino de ampliar un poquito la visión, de ver qué más está pasando en este momento. Y así la cabeza, la mente va relajándose un poquito con los porqués, que van a seguir llegando, van a seguir llegando. Pero si nos quedamos en los porqués, es como como que nuestra mente se quedó por allá en el pasado y nos cohíbe de vivir el presente. Entonces nos convive de vivir nuestro duelo. Así es. Bueno, otro oyente por acá, una oyente dice, el duelo. Dice, hace 29 años, después de 4 días de haber nacido mi hijo, perdí a mi esposo. Volqué todo ese sentimiento de dolor a trabajar y trabajar para poder tener con qué educar a mi hijo. Hoy es un residente en pediatría, pero nunca pude volver a amar. Tengo 52 años, nos dice nuestro oyente. Bueno, es una situación intensa, por supuesto. Y ahí lo que le aconsejaría al oyente, digamos que esto es algo tremendamente personal y esto tiene que ver con el duelo y probablemente tiene que ver con temas también de la mente, psicológicos. Y entonces es como si uno, por ejemplo, le dicen, no, usted tiene diabetes. Ok, y yo llevo 30 años con diabetes, pero nunca fui al médico. Y entonces, pues cada vez la diabetes me pega más duro. Entonces acá con el duelo es algo similar, a pesar de que no sea un tema físico siempre, hay que acompañarse y hay que orientarse y hay personas como los acompañantes del duelo o las personas que se especializan en la tanatología, ciertas ramas de la psicología, bueno, muchas personas que se especializan en entender estos casos. Entonces, yo creo que hay que romper con un tabú importantísimo y es que el psicólogo es para los locos o para los débiles que no pudieron. No, es que eso es una higiene, mejor dicho. Para mí que el país y el mundo estaría mucho mejor si todos fuéramos a una ayuda, a una higiene psicológica, mental, emocional. Entonces, acá la sugerencia, porque es muy personal, pues le diría a la persona que hay que acompañarse de algún profesional. Un mensaje de voz, vamos a escuchar, a ver qué nos dicen por acá. Hola Mauricio, muy buenas noches, excelentísimo entrevistado hoy. Camilo, mira, mi pregunta es la siguiente. Acabo de escuchar de ti que, Mauricio, ese testimonio tuyo y me transporta precisamente a un caso pues similar. La consulta para Camilo no es recomendable, no es bueno tener unas cenizas de un pariente muy querido en la casa.
¿Qué recomienda hacer con esto? Como para darle, fin, consolidar el proceso como de esa etapa del duelo, porque estamos acostumbrados siempre a que la ceremonia, que vamos al cementerio, que la sepultura, que todos esos procesos. Bueno, entonces, ¿qué nos recomienda? Muchísimas gracias, vuelvo y te repito, felicitaciones, excelentísimo programa y el entrevistado de hoy, excelente, qué bueno. Orlando Gavanzo, la que baila quien dio. Un saludo muy especial. Muchas gracias, señor. ¿Recomienda usted tener las cenizas y eso es bueno, es malo en la casa? Bueno, un fuerte abrazo y un fuerte saludo para Orlando y muchísimas gracias por esa pregunta. Y es de las que más hacen esa pregunta con respecto a las cenizas, con respecto a las pertenencias de la persona también. Eso es muchas veces un misterio, ¿no? Porque no recibimos la educación al respecto. Entonces, acá, de nuevo, en el duelo no hay absolutos. Nunca se dejen decir, no, siempre se deben sacar las cenizas o siempre se deben dejar las cenizas. No. Acá todo depende porque cada persona es única y cada duelo es único. Entonces, ¿qué pasa? Las cenizas son algo que llaman un objeto transicional, es decir, un objeto que me ayuda a hacer la transición, que mi mente haga la transición de entender que la persona ya no está en su cuerpo físico y ahora tal vez está de una manera simbólica, emocional, espiritual. Entonces, no es recomendable sacarlas de afán, porque alguien le dijo, no, eso es mala energía, sáquela rápido. No, porque es que qué tal que a mí me hagan falta para conectar con esta persona. Y entonces yo veo ahí las cenizas en el frasquito y me surgen emociones y me surgen recuerdos bonitos y entonces eso me ayuda en mi proceso. Ahora, si yo lo que siento es que mi vida depende de que esas cenizas estén ahí, entonces ahí yo sugeriría cuestionarme por qué estoy tan apegado a este objeto físico. Y ahí la sugerencia es hacer la transición de entender que la persona ya no está en su cuerpo físico, pero puede estar pues de manera muy romántica, ¿no? En el corazón, en la mente, en el recuerdo. Entonces, ahí yo poquito a poco puedo sacar las cenizas. Algo que me parece muy bonito y que han hecho varias personas que acompaño es dejar las cenizas, lanzarlas o ponerlas en algún lugar simbólico. Puede ser para la persona que murió, puede ser simbólico para nuestra familia. Entonces, yo les doy el ejemplo de mi abuelito. Fuimos y botamos las cenizas en la laguna del Cisga, acá en Colombia. Entonces fue una ceremonia hermosísima y nos ayudó a todos en nuestro duelo. Entonces no hay una receta estricta, específica, es más bien qué me conviene a mí, cuestionármelo. ¿Será que me inquieta y me duele demasiado verlas todos los días ahí? Bueno, hago mi ritual, pero si no, y si me da un espacio bonito para reconectar, entonces las dejo un poquito más de tiempo y no es una decisión escrita en piedra, porque yo puede que las conserve 6 meses, pero a los 6 meses yo digo ya, es momento. Uh-huh. Otro mensaje a esta hora. Buenas noches para ustedes, chicos, y también para el invitado Camilo Rusi. Súper importante el tema del duelo. Porfa, chicos, que no sea la primera ni la última vez que invitan o que hablan de este tema con Camilo. Ojalá que no tenga que pasar mucho tiempo para escucharlo de nuevo en el programa, para seguir hablando de tan importante asunto. Saludos, chicos. Miguel desde Medellín. Sí, Miguel, yo también pensaba eso. Cuando invité a Camilo, yo decía, pero ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? Si es que todos los días se mueren personas, esto es una cosa que tenemos siempre muy cercana. Y además, lo que hablamos al inicio de este segmento, que tenía que ver con cambios, con situaciones de cambio, con pérdidas o con crisis, no necesariamente con la pérdida de un ser querido, pero pues aquí estas recomendaciones que nos está dando esta noche Camilo están perfectas para eso. Otras de las preguntas que están en su libro, y bueno, y ya, de hecho, ya quedó comprometido, lo voy a volver a invitar dentro de muy poco, Camilo, porque el tema es extenso. Y porque lo que usted nos dice es fantástico, es fantástico. Qué honor. Cuenten muy conmigo, bueno, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Otro de los temas que usted aquí, o de las preguntas que usted tiene en su libro es, ¿qué le digo o cómo ayudo a alguien que está en duelo? Me parece una pregunta maravillosa, porque uno no sabe qué hacer, qué decir. ¿Qué le responde usted a las personas que le han preguntado acerca de esto y que está puesto también, la respuesta está dada en su libro, Camilo? Uh-huh. Entonces ahí es muy bonito que creemos una cultura sobre este tema, pues porque pasa mucho y entonces uno, de hecho, hay personas que se cohíben de ir a un funeral porque no saben qué decir y les angustia qué decir. Entonces yo les doy como una tranquilidad y es que no es tan
importante qué dicen, sino más bien qué hacen. Y entonces es muy diferente ir y decir mi más sentido pésame e irse, a puede que ni siquiera dijiste mi más sentido pésame, pero le diste un abrazo reconfortante a esa persona. O mientras la persona estaba desbordada en llanto, tú estabas ahí tocándole la espalda, tranquilizándola, acompañándola. Entonces, la presencia es lo que importa. Y presencia no significa que yo tenga que estar ahí al lado de la persona hablándole todo el tiempo. No, no, no. Presencia es, les pongo un ejemplo muy rápido. Un señor que yo acompañé en el duelo me decía, mira, sabes, Camilo, ¿qué me mantuvo a flote en mi duelo? Mi amigo que me llamaba todos los sábados y me invitaba a jugar voleibol. Y entonces yo le decía, pues claro, me imagino, por el deporte que hiciste y todo. Qué bueno. Me dice, no, 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 es que yo nunca fui. Yo nunca fui a jugar voleibol. Yo le dije, pero entonces, ¿por qué te mantuvo a flote? No, porque es que él estuvo presente. Yo sabía que contaba con él cada sábado si lo necesitaba. Y entonces eso es estar ahí para las personas. Estar presente, saber que cuentan con nosotros, no estar encima de la persona todo el tiempo, porque a veces, eso sí es verdad, en el duelo uno le dan ganas de estar solo, como de replegarse un poquito, de mirar hacia adentro, pero saber que cuenta con alguien ahí afuera. Ahora, si yo quiero decirle algo a la persona, lo mejor dicho, primero vámonos con qué no decir, porque es que hay muchas cosas que pueden hacer daño. Entonces hay frases que son muy, muy represivas, es decir, cuando la persona está llorando, decirle no llores, eso es reprimir su emoción. Y puede ser de una manera tierna, no llores que me parte el alma, no llores o no estés así, ya todo va a mejorar. Son frases que no decimos con mala intención, pero al final lo que hacen es decirle a la persona, no estés como estás. Y uno dice, pero ¿cómo deslloro? O sea, esto no, ¿cómo hago? ¿No? O sea, es imposible. Entonces, esas frases las tratamos de evitar frases impositivas, es decir, que impongan, por ejemplo, nuestra creencia a la persona. Hay muchas mamás, por ejemplo, que yo he acompañado y han perdido un hijito. Y entonces una frase muy común, ya casi de cajón, que les dicen es, ya tienes ahora un ángel en el cielo. Ay, no, que, no. Fíjate que yo, por supuesto, acá Uy, qué yo no cuestiono... ese. Sí, yo no cuestiono Perrísimo. ninguna creencia. O sea, para quien crea que el hijo es un ángel en el cielo, es completamente válida la creencia. Uy, no, Ahora, pero imponérsela a una mamita que tal vez no no, crea en eso, y muchas me dicen, mira, es que yo no quiero ningún ángel en ningún cielo, no, yo quiero mi hijo no. acá. A mi hijo acá. Entonces, Uy, no. exacto, entonces eso genera mucho dolor y eso no lo digamos. ¿Qué sí podemos decir? Podemos validar. Entonces, por ejemplo, uno cuando está en duelo es natural que se angustie por estar triste, porque nos enseñaron que es que la tristeza era mala, cuando es Ujú. la forma de sanar esas heridas, pero tema aparte, digamos que uno se angustia por estar triste. Entonces, si alguien llega y te dice, oye, es completamente natural y válido que estés triste, ay, como que uno descansa y digo, uy, ¿en serio? No estoy mal, no estoy cometiendo error. No, no, no. Es natural que estés triste y de hecho yo te acompaño a estar triste. No te quiero Ujú. quitar esa tristeza, te acompaño a transitarla. Uf, eso es un descanso. O sea, si alguien les dice eso, acérquense más a esa persona. Dice un oyente aquí, buenas noches, la verdadera vida eterna es cuando un ser querido se nos va, empezamos a recordar las huellas que esa persona ha dejado en nuestra alma. Mi papá murió hace 30 años, todos los días hay una palabra, un consejo que lo aplico en mi vida y lo recuerdo siempre positivamente. Yo también estoy con este oyente, mi papá se murió en el 2008 y me pasa exactamente lo mismo. Y otro oyente por acá dice, buenas noches, perdí a mi madre hace 2 meses y medio, bueno, estamos cercanos, yo hace 3 meses y medio, dice, quedé viviendo solo. Me siento desubicado, sin motivación y congelado emocionalmente. ¿Cómo gestionar ese choque emocional? ¿Qué tipo de actividades es aconsejable realizar? Tengo días estables y otros de profunda tristeza y agobio. Camilo, ¿qué le decimos a este oyente o a esta oyente? Importantísima pregunta. Entonces, algo muy importante para que esta oyente o este oyente se mentalicen desde el principio es que los días tristes no son días malos, son días tristes. Se vuelven malos cuando uno dice estoy mal, pero es que la tristeza no es mala. Como les decía, esa tristeza es justo como lo que se necesita para ir sanando esas heridas de a poquito. ¿Que es incómoda? Claro, es muy incómoda, pero es más incómodo todavía pelear contra estar triste mientras uno está triste.
No sé si me explico, es decir, es echarle más picante a la sopa que ya está picante, es sumarle sufrimiento al dolor. Entonces, con que uno viva esos días de tristeza, sabiendo que la tristeza lo único que quiere es que uno se detenga y se cuide, pues entonces los va a vivir de una manera un poquito más ligera, más amable. Otra cosa muy importante que esta persona podría hacer, ya que nos menciona que dice que estaba como bloqueada emocionalmente, es darse espacios específicos para permitirse sentir lo que sea, no solo la tristeza, sino lo que surja. De hecho, yo ahí en el libro, en la sección 3, les doy una herramienta que se llama la habitación de la emoción, que es un espacio que uno designa en su casa y entonces pone una música y se permite sentir sus emociones ahí y dura 10 minutos el ejercicio. No es que todo el día voy a estar triste, no, es que en esos 10 minutos yo me permito sentir lo que sea que esté sintiendo. Y para esta persona que también nos dice que se siente desubicada, desorientada, que sepa que eso es natural en el duelo, pero por ser natural no significa que uno no haga nada al respecto. Entonces, uno que puede hacer cuando se siente muy desorientado, empezar a construir su malla de apoyo social. ¿A quién voy a llamar cuando me siento desorientado? ¿Quién me sabe escuchar? Tal vez haya un profesional que me pueda ayudar, un acompañante de duelo, de la tanatología, de la psicología, alguien en que yo me pueda apoyar cuando estoy más vulnerable. Y por último, educarse. Para eso está el libro, para eso están los cursos sobre duelo, para eso hay información bastante buena ahí afuera que podemos usar para educarnos, como si, de nuevo, vuelvo a este ejemplo que usamos antes de la diabetes. Si a mí me dicen que yo tengo diabetes, pues yo me pongo a buscar todo sobre la diabetes, a ver cómo me puedo cuidar. Hagamos lo mismo cuando estamos en duelo. Bueno, y sí, y a esto yo le recomiendo el libro El duelo duele y eso está bien, Camilo Rusi. Es maravilloso. O sea, mañana mismo, por favor, querido oyente o querida oyente, cómpranse el libro y además busquen a Camilo en sus redes sociales. Está en Instagram como by Camilo Rusi. O sea, como cuando uno escribe por en inglés, por Camilo Rusi, es by Camilo Rusi. Ahí lo van a encontrar. Pues Camilo, la invitación para que nos vuelva a acompañar porque este tema es muy grande, muy importante. Y las recomendaciones que usted nos da son fantásticas. Entonces, muy pronto lo tendremos de nuevo aquí en las noches de Bla Bla Blue y le agradecemos su tiempo, hermano. Muchas gracias. Hombre, Maru, muchísimas gracias por hablar de estos temas, por crear este espacio tan valioso para hablar de estos temas importantes. Gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí, que hicieron estas preguntas tan buenísimas.